hasta no hace mucho tiempo atrás, hablar de salud mental era tabú. Eso hizo que aprendiéramos a ocultar nuestras heridas y dolores más profundos, a creernos rotas, incompletas, problemáticas, pero sobre todo a sentirnos solas y a tener que mostrarnos fuertes y poderosas, aunque por dentro nuestro mundo se venía abajo. En japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que el original. Como una pieza de porcelana destrozada reencuentra su utilidad y al mismo tiempo aumenta su belleza, resaltando con oro la unión de cada fisura, las personas también podemos aplicar el kintsugi en nuestras vidas. Si sufrimos alguna situación dolorosa que nos dejó huella, tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado y podemos contemplar la experiencia valorando todo lo que dejó en nuestras vidas. Según el kintsugi, además de la importancia de la recuperación funcional del objeto, su valor más grande radica en la aceptación de lo que se rompió como parte de su historia. Las roturas y las reparaciones forman parte de esa historia y tienen que ser mostradas en lugar de esconderlas. Así nos damos cuenta de que en nosotras también vive la naturaleza de la transformación, especialmente en aquellos momentos en que la vida simplemente nos golpeó y tuvimos que enfrentarnos a las adversidades. Bienvenidas a un episodio de Historias Reales, Personas Reales, por Coti Pedrosa. Un espacio para compartir nuestras heridas doradas, porque más allá de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, lo que hacemos es verbalizar esa gran fortaleza que se desprende del simple hecho de mostrar nuestras cicatrices. Bienvenidas a un nuevo episodio de Historias Reales, Personas Reales. Y hoy tengo el placer de poder entrevistar a Flor Arias de EduConecta AR, para que después lo puedan ahí buscar en Instagram. Hola Flor, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar acá. Hola, Coti, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme, así que bueno, muy expectante de todo lo que puede resultar de esta charla. ¿De qué saldrá de acá? ¿Qué saldrá? Sí. Bueno, esa es la idea de la conversación, como un poco te comentaba antes, y bueno, quienes nos escuchan ya saben un poco también cómo es la modalidad de estos episodios. Tenemos una sola pregunta, que es la que te voy a hacer ahora a continuación, y a partir de ahí, justamente como bien dijiste, vamos a ver qué sale de este Arrancamos. episodio. Exactamente. Así que empezamos, y esta pregunta es, bueno, ¿cuál fue para vos ese punto de inflexión, ese momento en el cual dijiste hasta acá, necesito pedir ayuda, necesito trabajar en mi salud mental, necesito hacer algo porque así esto no puede continuar? Ujú. Bueno, es loco porque incluso eso fue antes de empezar a emprender, a tener mi propio negocio, todo. Si bien por cuestiones personales debería hoy, una con el diario del lunes se da cuenta que debería haber empezado mucho antes terapia, sí igualmente lo profesional y lo laboral fue lo que me terminó empujando, porque yo como desde siempre, desde muy chicas, había tenido la idea de que no iba a trabajar siempre en relación de dependencia. Como Sí. ese imaginario de, bueno, quiero en mi tiempo libre, había muchas cosas de la lógica, yo trabajé más de 10 años de lunes a viernes, de 9 a 18 en oficina y demás, que no me terminaba de cerrar, pero como tampoco tenía un entorno o contacto con personas que hicieran otra cosa, o sea, ese era mi mundo, para mí era muy difícil poder imaginármelo. Entonces, imaginármelo e imaginar lo posible y después, en todo caso, cómo lo haría. Pero siempre que miro para atrás pienso en eso, o sea, como que ni me lo imaginaba posible, pero sí llegó un momento que creo que fue, hará 6 7 años, sí, porque fue muy poco, en 2019 o 2020, 2018 por ahí
que yo todavía trabajaba en esta modalidad, en relación de dependencia, y empecé a tener temas de salud, a estar muy angustiada, a que me sonaba el despertador a la mañana y era un sacrificio total, y trabajaba de algo que me gustaba. En un lugar súper lindo, con mucho potencial, una empresa grande, con compañeras que hoy, hasta el día de hoy, incluso son mis amigas. Entonces, cuando me permitía vivir sola, o sea, vacaciones, como un montón de cosas, y así todo yo era como, no es lo que quiero, Sí, pero ¿cómo hago para salir de esto? Entonces dije, bueno, yo no quiero trabajar más así, como agradecida con todo igualmente lo que vivía, pero no, no es la forma y no es como yo me imagino. Y aparte, por otras cosas que uno después conoce cuando hace terapia, como muy estructurada, yo había dicho, bueno, cuando cumple, mi límite son los 30. Cuando bien. llegue, yo en ese momento tenía 28. Cuando lleguen mis 30, o sea, esto de alguna forma tiene que haber cambiado. Bueno, y ahí yo tenía muchas amigas que hacían, de hecho, Caro, mi socia, ella toda su vida había hecho terapia, ella siempre me decía, tenés que ir, tenés que empezar, otra amiga también. Tampoco mi familia era un entorno en donde la terapia es, ni es hoy, un espacio a consultar. Entonces, bueno, ahí tomé la decisión y la primera vez que consulté fue por esto, o sea, esto que te decía, yo me imagino tal cosa, me gustaría hacer esto, pero me siento muy atrapada en la vida que tengo hoy, que si bien a los ojos de afuera es, ay, déjate de joder, perdón, hablando mal y pronto, porque mira todo lo que haces y todo, ¿qué más querés? Entonces, no sé, estaba con muchos temas de no dormir, de gastrointestinales, o sea, como todo, me enfermaba mucho de la garganta por todo lo que no decía, no hablaba. Bueno, y ahí empecé terapia y empecé como un camino de puedo hacer otras cosas, hay otras formas, como creo que lo primero fue ganar tranquilidad en ese sentido y en ese aspecto y después en todo caso empezar a buscar otros espacios. Y si bien de ahí no es que, ay, de al otro día nació EduConecta, porque no, falta todavía, faltan 2 años de por medio, empecé un camino también, primero poder sobrellevar mejor el dónde estaba y cómo estaba, y después empezar una transición que me permitió, por ejemplo, pasar a otro trabajo que igualmente siguió siendo en relación de dependencia, en donde tenía un solo día iba presencial. Todo Bien. lo otro era home office y era una modalidad en la que no estaba en relación de dependencia, sino como que era monotributista, ¿no? Y eso parece una tontería, pero yo al venir tan cerrada, tan caballito así que iba y no paraba, a mí me permitió ver como, ah, bueno, hay otra forma de trabajar y hay otra forma que yo digo puede ser así, con un montón de beneficios también, que me permitía igualmente mi casa, las cosas que ya tenía. Entonces creo que con eso lo primero fue como ir ganando mucha seguridad y también para mí es como una amplitud mental de formas posibles, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, y después de ahí, ahí ya ponerle 2019, a fines del 2019, yo dije, bueno, o sea, ahora ya con esto, porque yo arranco y arranco, ahora ya di este primer paso hoy y todo eso me llevó que yo ahí a Caro le decía, tenemos que hacer algo juntas y demás, veníamos de hacer todo el trabajo universitario. Y bueno, y empezamos a hacer un montón de cuestiones, otras cosas que tienen que ver con EduConecta, pero no bajo el nombre de EduConecta, hasta que en 2020 nos lanzamos y todo. Y ahí aparecen otros miedos también, ¿no? Como yo siento que la terapia, que incluso lo sostengo hasta el día de hoy, para mí es muy importante y que incluso que luego de varios años hoy digo, ah, cierto que la psicóloga me dijo tal cosa, o me reconozco en determinadas situaciones distinta, pero no fue ni cerca de un día para el otro, ¿no? Y capaz que vos decís, y sí, esto me lo viene diciendo hace un montón, pero hasta que uno lo internaliza, Exacto. Sí. Puede puede llevar. pasar mucho tiempo, sí.
Pero para mí es como, o sea, incluso hoy no me imagino cómo sería mi vida sin terapia, porque para mí también es como el espacio seguro donde yo sé que le estoy dedicando un momento a esa salud mental. Y un lugar donde, bueno, hoy me agarró miedo por esto, hoy sentí ansiedad por esta cosa, tal otra, y sé que lo desarmo enseguida porque son esos miedos y esa ansiedad. Totalmente. Flor, te hago una pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo Sí. fue en esta etapa, ¿no? Como esta transición de soltar esa vida cómoda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Mm, y encima como la que se supone que uno debería desear, ¿no? Porque a los ojos de la gente siempre es como, ay, tenés todo lo que cualquier persona quisiera, un buen trabajo, un buen sueldo, esto, lo otro, bla, bla, bla. ¿Por qué querés soltar eso? mm, ¿Y cómo fue esa transición tanto puertas para adentro, ¿no? O sea, como que, qué cosas sentías vos y también puertas para afuera, ¿no? O sea, cuando capaz empezabas a plantear esta idea, como de dejar este trabajo por cuenta ajena, relación de dependencia y empezar a construir un camino propio. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba interna y ujú. externamente? De hecho, el otro día me acordé de una frase que se la dije a mi pareja por cuestiones que le está pasando como de trabajo que no sé por qué me acordé que en su momento mi abuela me decía cuando yo era tipo los domingos al mediodía llorar, o sea, necesitaba que llegue el domingo y a la noche llorar porque al otro día era lunes. Y ella siempre me decía como, bueno, pero vos tenés que, o sea, como todo lo que podés hacer con ese trabajo, como poner foco en lo que podés hacer. Y yo era como, sí, lo entiendo, o incluso esto de capaz que no, hay personas que no tienen una pasión o lo que sea, pero mi día a día era muy pesado realmente. Era como que yo tenía algo acá adentro y no lo estaba pudiendo sacar. Entonces, la realidad es que de los ojos para afuera, por ahí eran temas que estás loca, o sea, básicamente. Es como Sí. qué es lo que vas a estar haciendo, cómo vas a dejar ese trabajo, cómo es que entonces no vas a tener un sueldo y vos decís, bueno, pero sí voy a tener, no es que no voy a tener. Eh, Siento que por ahí más del lado de personas mayores, ¿no? Como por ahí más familiar, si bien siempre tuve el apoyo, son lógicas por ahí que no manejaban y no manejan, entonces no puedo creer que estás haciendo eso. A la par de, bueno, ánimos, obviamente, ¿sí? Como que yo siempre digo, si bien vengo como una familia muy tradicional y demás, es como las alas que yo tengo de algún lado también salieron, entonces es como, bueno, volá, pero mira que te puede pasar todo esto, pero anda, y ahí creo que es donde la fortaleza mental de haber trabajado en terapia puede contrarrestar esa parte, ¿no? Y también otra gran cosa, sí siento que por ahí al lado como más de entorno de amistades y demás, ahí yo ya estaba en pareja en 2020, esa parte es muy importante porque es como que la que más alentaba. Incluso hacerlo con otra persona también suma mucho. Y después internamente, obvio que, o sea, para mí es siempre una balanza de la emoción y el entusiasmo y el miedo y la incertidumbre y la ansiedad. O Sí. sea, es como que yo siento, incluso hoy, después de haber pasado bastante tiempo, como en el día a día es aprender a convivir con esos dos estados. Obviamente que, o a mí me pasa, o no sé si les pasará a todos, yo soy una persona como bastante ansiosa, entonces para mí es todo ya, y a todo o nada. Entonces lo que fui también aprendiendo en este camino, que en eso mi psicóloga me ayudó un montón, que bueno, no tiene que ser todo o nada, ¿no? Exactamente. Ni todo para allá. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice la transición de mi último trabajo a EduConecta, no es que hasta hoy estuve
y en ese trabajo y mañana ya emprendo. O sea, nosotras estuvimos 1 año y medio cada una, o en mi caso también y Caro, en ese trabajo, yo en ese trabajo y a la par empezando a construir EduConecta. Y cuando EduConecta ya tuvo unas ciertas bases sólidas que podíamos empezar a vivir de eso, ahí hicimos el cambio. Incluso yo trabajaba full time en el otro trabajo y después lo que me quedaba para EduConecta. Y después pasé a trabajar part-time en el otro lado y para EduConecta. Y así de a poquito, claro, yo hoy con el diario del lunes digo, si no hubiera tenido como ese sustento de empezar a ver las cosas distintas, ¿por qué para mí me parecía imposible? Porque era como renunciar mañana y el lunes ya tendrías que haber, ya tenés que tener tu negocio Claro. y facturar, ¿entendés? Entonces cuando yo miro para atrás, digo, ese recorrido, ese ir haciéndolo de a poco, y como mucha seguridad también. ¿Seguridad en qué o Mucha en qué? seguridad en mí. Yo creo que eso es una de mis características que más abrazo y valoro, que incluso hay muchas cosas que yo siempre digo, bueno, pero si esto depende de mí, yo ya me quedo tranquila, bueno, el control, ¿no? Ahí podemos darle, pero ya me quedo tranquila porque sé que de alguna forma u otra voy a resolver. Pero a la vez eso me da una cuota muy grande en seguridad de lo que sé, lo que soy, cómo hago las cosas y empezar a ver los resultados también, ¿no? Y mirar eso, porque si no después siempre es mirar lo que nos falta. Entonces, bueno, todo ese camino, todo eso es como, no es que solamente sentí algo al principio, es como todos los días se siente algo, Acompaña. básicamente. Claro, acompaña. Después la parte externa creo que se asimila más rápido porque como se ve que, bueno, funciona, va, todo es como que ya no hay No hay dudas. peros, claro. Claro, no hay peros, pero sí internamente vos también que emprendés es como un trabajo diario y los desafíos son, así como las alegrías y las celebraciones también son diarias, con pequeñas cositas, los desafíos también. Incluso hoy me pasaba, justo pensé algo y dije, a este me viene un ejemplo, por si Coti me pregunta porque estamos como en una semana muy desafiante en cuanto a cantidad de trabajo, que eso también como que cada vez lo puedo gestionar mejor, pero igual no deja de aparecer eso de querer hacer todo y todo junto, ¿no? Entonces yo lo que pensaba es, esto me doy cuenta porque lo conozco y lo puedo reconocer y en todo caso actuar en consecuencia, ¿no? Entonces justo hoy me pasaba la mañana, bueno, y quiero hacer esto, y entonces a las 10 tal cosa y a las 11:30 y a la 1 tengo el podcast y después del podcast vamos a hacer, y voy a ver si a la mañana, ya a la mañana entrené, pero antes iba y llegaba a hacerme unos estudios que me tenía que hacer, y ayer, claro, viste, hoy como todo, porque encima como mañana cae feriado, y yo es Claro. como, en un momento dije, bueno, pero pará, si esto y esto no tiene por qué estar esta semana, ¿por qué me estoy poniendo esta exigencia? Y esos momentos que parecen por ahí, no sé, pavadas o detalles, vienen de ese conocimiento y a mí por lo menos particularmente me descomprime un montón. Y ahí me vuelve esa Florencia de como con esa ansiedad de querer resolver, de querer hacer, de que es todo o nada, la Florencia previa a terapia. Pero me parece que el aprendizaje es ese, como ir reconociendo esas cositas para que no pesen tanto. Ahora, ¿cómo sabemos, ¿no? Quienes venimos primero de haber trabajado en el mundo más corporativo, en relación de dependencia y demás, a pasar a emprender, y encima somos personas autoexigentes, Ujú. ¿cómo fue para vos también ese proceso, ¿no? Porque una cosa es, por más de que uno sea autoexigente, trabajar para otros puede ser muy autoexigente y demás, pero no deja de, sabes que de última hay responsabilidades que no van a caer sobre vos. En cambio, Mm. cuando uno emprende, de repente pasa, hasta que obviamente después llega un momento de delegar y demás, pero así todo no deja de ser tu propio negocio. Entonces, ¿cómo viviste, no? También como esa transición en torno a tu autoexigencia y demás, de pasar a ser como la dueña de tu propio negocio y que un montón de cosas pasaran a depender 100% de vos, más tu socia, obviamente. Pero digo, ¿cómo se sintió eso?
y cómo te llevó también llegar a este punto de, por ejemplo, que el ejemplo que contabas, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, pero pará, todo eso tiene que estar hecho hoy, no, no es necesario, bla, 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 porque supongo que eso debe haber sido un proceso hasta poder llegar al punto de Sí, darte obvio. cuenta y tomar distancia y decir, che, no tengo que hacer todo hoy ni ahora. ¿Cómo fue eso? Con muchos golpes. Eso Básicamente. sin duda. Básicamente dándote la cabeza contra la pared, Sí, pero que cada vez duela menos. Por eso yo, porque también cuando yo empecé EduConecta, no hacía tanto tiempo que hacía terapia. claro. Y como que en realidad, primero uno va desarmando como, o en mi caso, algunas cuestiones más familiares y de la vida en general. Y después lo que yo me doy cuenta, lo que digo, cuando empieza a ser un tema recurrente, esta nueva forma de vida, bueno, ahí lo empezamos a trabajar, pero creo, sí, la autoexigencia y el perfeccionismo es algo que incluso, no sé, en mi vida pasada corporativa yo vi una entrevista y es... ¿Qué habilidades tenés? O no, o ventajas, viste, esas preguntas. Soy perfeccionista, era como el Algo mayor súper halago que, positivo. claro, el mayor halago que podía tener, y eso te empieza a jugar en contra. Cuando algo que te tiene que llevar 10 minutos te lleva una hora y entonces ahí estás descuidando otras cosas del negocio. Cuando te frenás por ahí en hacer algunas cosas porque no están como vos querés, como pensás, o incluso, que esto lo trabajamos hoy un montón con nuestra comunidad, de pensar como supuestamente lo que del otro lado se espera, o la comparación. Entonces, la realidad es que por ahí esa transición en los primeros años fueron mucho de hoy con el diario del lunes decir, bueno, acá esto nos pasó porque queríamos algo perfecto, que ni existía seguramente, o andás a ver lo que es perfecto, y no lo hicimos por ese motivo. Eh, y la transición hasta llegar a o esa autoexigencia es algo que está, igualmente yo no creo que se me haya ido o que, o que se vaya a ir algún No, día, pero sí encontrar herramientas para eso, ¿no? Entonces, más allá de que he estudiado y he aprendido como un montón de negocios y de formas, por ahí cosas que yo no conocía, como herramienta decís, bueno, lo ideal es este, pero ¿qué es lo posible? ¿No? Entonces, esa es una frase que uso bastante, que también obviamente la he traído de terapia, ¿no? De decir, bueno, pero ¿qué es posible hoy? Para mí, con las condiciones que tengo y con lo que quiero lograr. ¿Es mi ideal? No, justo el otro día en la última, hoy tengo terapia, en la última sesión de terapia que había tenido, es como, no me acuerdo de qué estábamos hablando y mi psicóloga me dice, bueno, no, no es lo ideal para vos, pero te adaptaste. O sea, como que estuvo bien, no es lo ideal, bueno, en otro momento se verá. Entonces, como que muchas veces es eso, lo tomo para EduConecta y digo, bueno, todos estos proyectos, esto que quiero hacer y lo que sea. Idealmente me gustaría tal cosa, pero yo sé que hoy por tiempo, por recursos o por las condiciones que sea, se puede otra. Pero me parece que es todo parte de un proceso, ¿no? Es como si yo tengo que mirar para atrás, o sea, no sabría cómo decir, bueno, un tiempo exacto para esto y después me pasó tal otra. Creo que es como un descubrir y redescubrir constante. Y una también va creciendo, entonces como las condiciones cambian, la experiencia cambia, pero yo siento que no hubiera logrado, no hubiera hecho todo lo que hago hoy si no hubiera trabajado mi salud mental. O sea, estaría destruida, básicamente, pero el meme porque de la Barbie que dice estoy bien, todavía estoy ojerosa. claro, así, que no significa que no haya momentos que no he estado así, que no estaré y que no vendrán seguro, pero creo que el verlo y el reconocerlo es para mí mi mayor aprendizaje y saber cómo salir de ahí. Y también esto que vos decías, bueno, ahora que toda la responsabilidad caiga sobre vos, es un montón de información, porque es como, bueno. Así como, estoy empoderada que me genero mi propio trabajo, bueno, También tenés mis que propios vivir de eso. problemas. También eso es de lo que dependés para vivir, ¿no? En grandes rasgos.
Y eso trae mucha presión. A mí creo que es uno de los puntos que más me ha costado, pero hoy también me doy cuenta por miedos a no tener, miedos, me acuerdo que es como, bueno, pero entonces mirá si después no puedo pagar tal cosa, me quedo en la calle, tipo, miedos muy extremos, y me acuerdo que mi psicóloga una vez me dijo, pero no vivís sola vos, o sea, tipo, ¿por qué te quedarías en la calle? Y yo como, cállese, señora, déjeme con mis dramas. Entonces, la mente te lleva a lugares Turbios. muy turbios y extremos. Entonces, cuando tenés a alguien que por ahí te trae y te dice, no, no vas, o sea, o supongamos que no estoy en pareja y viviera sola, pero tengo familia, tengo amigas, o sea, otros espacios. Entonces, nada, como es un peso bastante grande y el ejercicio que trato de trabajar cuando esos pensamientos turbios llegan, es como, bueno, ¿qué pasó en otras situaciones cuando ya sucedió esto? ¿Y qué fue lo peor que pudo haber, que pasó? Y nunca es tan tremendo y tan peor, nunca. Entonces siento que es un ejercicio mental constante también, ¿no? Que aparece eso, es como, bueno, ¿qué me estás diciendo? Cerebro, no es por ahí. Eh, y nada, y eso es diario, básicamente. Sí, totalmente. Sí. ¿Cómo te relacionás también en torno a como al valor, al éxito? Hay muchas veces, y sobre todo en el mundo de los negocios digitales, hay como mucha idea, ¿no? De que sos exitosa a partir de lo que producís, de lo que facturás, de lo que Mm, haces, ¿no? Y como que nuestro valor es eso, ¿no? El estar haciendo constantemente, el ser perfecta, el no tener errores y demás, y que inevitablemente eso nos lleva a vincularnos justamente con nuestro negocio y con la productividad desde un lugar súper, súper tóxico y dañino para nuestra salud mental, para nuestra salud física, para nuestra salud en general. sí. Y hasta y muchas veces hasta nos genera hasta rechazo nuestro propio negocio porque directamente lo asociamos con esa idea, ¿no? Entonces, claro, si yo no produzco, si yo no hago, si yo no facturo, entonces no soy exitosa, ¿para qué estoy haciendo esto? Y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo te relacionás vos con esta parte? O si ha habido una evolución, capaz también, porque yo creo que vamos evolucionando también con estas cosas. ¿Cuál es tu punto desde este lugar? Sí, sí, yo creo que ha habido una evolución como más en general y más allá de EduConecta, de que yo estaba muy ligada, tocaste otra fibra muy delicada también de esto del hacer. Y me acuerdo, ahora que lo dijiste, estaba pensando, fue una de las primeras cosas que trabajé en terapia, porque yo iba trabajaba 9 horas, no sé, iba de after con mis amigas, iba al gimnasio, entrenaba vóley, daba clases en un bachillerato popular, o sea, hacía, y siempre era plan, 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 siempre y hacer. Entonces, no solamente un hacer productivo, sino hacer, y hacer cosas y estar todo el tiempo en movimiento. Y hoy estoy re tranquila. Y eso es el paso de estos 6, 7 años de terapia, pero bueno, también cuando arranqué EduConecta, era como con esa idea de también de cuanto más hago, entonces más resultados, ¿no? Entonces era como, bueno, capaz no estoy cumpliendo algún objetivo y solamente trabajé, solamente, ya lo digo ahí ves, 6 horas por día. Entonces, ¿cómo voy a decir que no cumplí el objetivo si no trabajé de sol a sol? ¿Entendés? Sí. Eso es muy duro. Y eso la cabeza te mata y ahí creo que entra la culpa también, ¿no? De decir, bueno, yo tendría que estar trabajando y haciendo más. Ah, Pero después cuando el trabajo es muy mental, la realidad es que ya no pasa por el tiempo, pasa por si estás lúcida mentalmente. O sea, y ahí es cuando empezás a hacer de más, te pasás de esa lucidez y empieza a haber errores también, ¿no? sí. Detalles, pagos más chicos, más grandes, o cosas que no terminás viendo, no frenando a tiempo. Nosotras hubo un momento hace 2 años, un poco más, ya 2 años y medio atrás, que también por ese no frenar y por también esto por decir que sí a todo,
a todo lo que se cruzaba por el camino, hay un momento, tocamos fondo literal. Teníamos personas que trabajaban con nosotras, tuvimos que desvincular, pagar un montón de cosas, o sea, real a mitad de este camino que lleva EduConecta nos quedamos en cero y volvimos a arrancar. Y a partir de ahí el aprendizaje fue otro también. Pero creo que, y esto que tiene que ver con el éxito, es algo que sigo trabajando, lo tengo que confesar. Si vos me preguntás a mí, el otro día, acá una anécdota, perdón si me voy, No, tranquila, voy y tranquila. vengo, pero una anécdota porque yo siempre voy a Pilates a la mañana y siempre llego unos minutitos tarde. Y es como que me cuesta un montón arrancar, voy temprano, qué sé yo, y como que les dije, no sé, que me hicieron un chiste y yo dije, bueno, pero mi objetivo de vida es vivir tranquila. Y como que me salió decirlo en el momento ahí, y después dije, claro, al fin y al cabo, de alguna manera, lo que en el proceso voy buscando es eso también, no con presiones de tiempo, con presiones de otros lados, o sea, como con exigencias que no son mías. ¿Lo logro a medias? Todavía no. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, no sé, me pinta el domingo trabajar, no sé, el lunes quiero dormir más y son pequeños permisos que con la ayuda de terapia me los voy dando. Porque si no, yo dejé de ser niña corpo y empecé a emprender y era de lunes a viernes de nuevo, o sea, como, ¿cómo voy a trabajar menos de 8 o 9 horas por día y cómo a las 9 de la mañana no voy a estar sentada enfrente de la computadora? Y realmente son cosas que aún al día de hoy me cuesta decir, ¿cómo voy a decir que me levanté a las 11? Me decís, ¿pero por qué si está todo perfecto? O sea, ese es mi diálogo interno. Y después también algo que trabajamos un montón en nuestra comunidad, ya no es tanto personal, pero sí nuestro objetivo un poco también de marca, y por eso lo trabajo internamente para poder después ponerlo en palabras. Es como que hoy en los negocios, viste, también pareciera que el éxito es, si facturaste no sé cuántas cosas por mes, cuántos miles de dólares por mes, si te fuiste de viaje no sé cuánto tiempo, y si recorres el mundo, y si no tenés, como muy enfocado en esas cosas materiales y en de que capaz que ese no es tu objetivo. O sea, no es tu objetivo ni viajar por el mundo, ni tener no sé qué casa, ni auto, ni la facturación. Entonces, pero uno, viste, como que también en algunos momentos caes en decir, bueno, entonces tendría que tener esto en vez de ser o hacer. Yo digo, mira, con que yo pueda decidir cuándo trabajo, a qué hora voy al médico, a qué hora me levanto, a- eso, Sin depender de que es alguien me eso. apruebe, no me apruebe, me diga que sí o que no. Yo Sí. siempre, ese es el mayor ejemplo que pongo cuando llegué al hartazgo, era de tener que llamar un turno médico en Capital, capaz de control, de nada que ver, y decir, bueno, a ver, ¿de qué horarios? Y no, no se podía, solo al mediodía. Y para confirmar tenía que ir, che, tal día al mediodía me voy a poder ir para controlar mi salud. Parecía una locura mismo Sí. cuando te enfermas, sentir culpa, ¿viste? De, ay, bueno, tengo 48 horas de reposo y qué sé yo, todos siguen viviendo por más que vos no estés ahí. Pero para mí eso es hoy, pero digo, lo entendí hace poco tiempo y lo sigo construyendo porque son las cosas que más me cuesta cambiar. O sea, en terapia siempre hablo, si vos podés hacer de tu horario lo que quieras, ¿no? También porque no tengo hijos, no, nada, ¿por qué me vuelvo ahí? Próximo capítulo se lo contaremos. Haremos un segundo episodio Un segundo episodio para para ver contar cuando esta segunda desarmé. parte, Sí, sí. que todavía no ha sido trabajada en terapia. Está muy bien. O no lo he aprendido, Claro, ¿viste? Con exacto. H del todo. Vos Sí, mencionabas sí. recién esto de que en Edu Conecta hubo un momento donde tocaron fondo y eso llevó como a un renacer, ¿no? Si se quiere, de la marca. ¿Cómo se sintió atravesar eso? Viniendo aparte, ¿no? De dejar un trabajo en relación de dependencia, una vida en relación de dependencia, empezar a emprender con toda esa ilusión que conlleva y demás, hasta justamente, ¿no? Llegar un momento en el cual hubo un tocar fondo y el elegir y decidir
seguir emprendiendo, Sí. pero desde otro lugar, ¿no? Porque muchas veces también ahí la mente nos lleva al, ya está, volvamos a lo seguro, vuelvo a la oficina, ¿para qué me voy? ¿No? Y a veces vamos hacia ese lugar de lo Mm, cómodo. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de como dejar morir una parte para que vuelvan a hacer otra y, aún, y así todo seguir eligiendo emprender? sí, qué loco. O sea, me re quedó lo que dijiste de seguir eligiendo y decidiendo. Como que no sé si alguna vez lo había pensado así, pero es lo que hicimos al fin y al cabo. Obviamente que en ese el momento in situ, que igual sí fue junio, julio del 2023. Fue duro, o sea, muy angustiante, doloroso, todo, o sea, como que son cosas que nunca te imaginaste que por ahí iban a pasar, o sea, real, o sea, toda la plata que teníamos fue destinada para pagarle a las personas que trabajaban con nosotras. Y eso, lo único que siempre decimos, bueno, Sí. no nos quedaron deudas, pero arrancamos. Y la realidad es que no nosotras veníamos haciendo otro trabajo como más de reinvención, pero queríamos combinar ambas cuestiones. Y bueno, eso que veníamos, yo creo que el mayor aprendizaje es que sostuvimos mucho tiempo muchas cosas que ya sabíamos que no iban. Entonces, soltar esas cosas es lo que permitió que lo otro crezca también. Y después, como si te dijera, no sé, mira acá el calendario, ponerle en septiembre, octubre, ya estaba todo bien otra vez. Y a título personal, creo que el mayor trabajo que empecé a hacer ahí es esto que decía antes de, bueno, estar abierta a recibir ayuda. ¿No? Es muy loco, entre muy loco y muy difícil cuando, no sé, yo desde re chica estudié, trabajé, siempre fui autosuficiente y de pronto decir, no puedo. Eso es, y hasta te juro que me emociona porque digo, ahí uno se da cuenta, ¿por qué no pedí ayuda antes? ¿Por qué? Si no soy la chica superpoderosa. En mi pareja, en otras amigas, en mi familia, y ver cuando una también sale de ese lugar de yo soy la que puede con todo, cómo aparece la ayuda también. Tipo, eso fue un flash cuando también lo pude ver en terapia de no tenés que ser siempre la que puede con todo y ser el lugar de que yo ayudo a los demás. Y no sucedió nada catastrófico. O sea, no Ni, es que ni fuiste menos pasaron. valiosa, ni nadie dijo, ah, no, entonces ahora ya con Flor no quiero tener un vínculo porque mirá, pide ayuda, que digo, a veces es más esa idea, Re, ¿no? Que nos montamos es re de lo esa que es. idea. Sí, sí, recontra esa idea a título personal y profesional también. Como que capaz que tenía más una idea de, bueno, todo tiene que estar bien todo el tiempo si no hay algo que está mal en uno, ¿no? Sí. Y no, y después entendés que está bien y está mal todo el tiempo, y a veces es por circunstancias externas y a veces también son internas. Pero ese momento como que me llevó mucho a eso, a bueno, dejarme sostener también, porque emocionalmente fue difícil. Eh, y también el aprendizaje de, bueno, cuando ya nos damos cuenta que algo no va, no va y no querer forzarlo a algo o porque dijimos que tal cosa o porque el afuera tal otra o porque ahora se hace tal cosa, es como si no va con nosotros, con EduConecta, no va con EduConecta. O sea, Y reconoces que capaz en esa parte previa, digamos, a ese tocar fondo, hubo un poco de esto de, pregunto, ¿no? De como de seguir zanahorias que no son nuestras, pero como es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, entre muchísimas comillas. sí, Vamos mirá, atrás de esto. para que te des una idea, nosotras empezamos como formal EduConecta más o menos fines de 2019, formalmente en 2000, en marzo, abril, ponele 2020, ahí que tuvimos nombre, hicimos una web, bueno, una cantidad de cosas que empezamos a dar cursos, talleres, vino el COVID y eso justo es lo que trabajamos, así que nos aceleró un montón. Y al año siguiente, creo si a principio del 2022, abrimos una sociedad. Caro estaba embarazada
y yo me iba de viaje por 3 meses. O sea, fingiendo demencia total. Me acuerdo, tenemos la foto, todas felices cuando fuimos a firmar y todo, Caro con la panza, las tres ahí, ahora Cata hermosa. Y eso nos trajo un montón de problemas. Y eso no fue algo nuestro. Fue alguien que obviamente nos recomendaban y nos ayudaban desde el amor, pero con otras lógicas que no eran las nuestras. Pero hoy me doy cuenta que no sabíamos cuáles eran nuestras lógicas tampoco. Entonces, abrimos una sociedad, empezamos a pagar un montón de impuestos, entonces lo que nosotras teníamos que empezar a facturar de alguna manera era como para sostener una estructura que no sé qué, y pensar como empresa y entonces tener empleados y claro, yo era lo que había conocido toda mi vida también, entonces Sí. como que no me parecía tan raro. Entonces eso sí, eran como, bueno, cosas que por ahí nos las recomendaban, nosotras confiamos que eso estaba bien, pero digo, y más en mi caso personal, no sé si en algún momento me lo puse a pensar si era lo que realmente quería. Y eso es lo que uno aprende hoy y pensás, bueno, es lo que quiero. Y capaz que después te puede salir mal también o no como esperabas, Exacto. pero, Sí, pero que, a ver, bueno, fluye. que hagamos lo que queremos no es garantía de que vaya a salir bien, pero sí creo Ujú. que la sensación que uno tiene es otra, ¿no? Porque es, ok, si no salió bien, pero al menos lo intenté, ¿no? Y es esa Claro. sensación. En cambio, cuando estoy corriendo detrás de una zanahoria que ni siquiera es mía, es todo caos, frustración, angustia, Ujú. porque esto me está trayendo un problema, ni siquiera es algo que yo quiero, me genera nada. Entonces, Ujú. qué tan importante es, ¿no? A la hora, en la vida en general, pero sobre todo para mí en el emprendimiento, el autoconocimiento, ¿no? Y Sí, el sí. autoconocimiento propio y el autoconocimiento del negocio, de el para qué estoy construyendo esto, ¿no? Cuáles son mis objetivos, ¿no? Hacia qué cosas me imagino en esta visión que tengo de mi negocio de acá a 5 o 10 años y tener tan Ujú. claras esas bases para que justamente con tanto ruido, ¿no? que hay hoy en día, no sea tan fácil que nos arrastre, ¿no? Y que nos termine llevando Sí. por caminos que ni siquiera nos pertenecen. Sí, 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 tal cual. Y eso pasa, justo hoy estaba escribiendo un par de cosas para las redes y algo más o menos similar decía porque viste que también pasa muchas veces que capaz hay cosas que no decimos o porque o no está perfecto, no está, o como pareciera que hoy lo que se pide, o en el mundo digital y de las redes, es como todo este éxito que veníamos hablando y de números y no sé qué. Entonces eso retrotrae también a que muchas personas, una diga, bueno, ¿y yo qué voy a contar? Y el otro día, ahí en un posteo y demás que se dio un debate, alguien dijo, y yo termino no haciendo nada y no diciendo nada. Y eso es muy fuerte porque a los ojos de quién, ¿no? Y capaz que uno está ahí en su casa o en su oficina, en su escritorio, haciendo un montón y eso inspira un montón también. Y porque no tengo esto que vi en un posteo de tal que había que hacer, nunca lo digo ni lo cuento. Y eso me parece que es una de las, si se quiere, batallas que tenemos hoy como para dar, como otro mensaje más humano, más cercano, más real también. Sí, y de que cada paso cuenta, ¿no? Y que no es Sí, comparable con el proceso de otra persona, porque además también creo que un poco al usar las redes lo que se nos olvida es que eso que vemos es esto de otra persona. real. Es un recorte que encima la persona eligió, y muchas veces, y sobre todo en el mundo de los negocios, estratégicamente mostrarte, ¿no? Y que ni Ujú. hablar hoy en día digo, con ChatGPT y demás, que por ejemplo las partes de facturación y demás, que ni siquiera sabemos si es verdad o no. O sea, que Claro, tranquilamente eso iba a decir. estamos a un clic de pedirle a ChatGPT que me haga una imagen y subirla y ya está, ¿no? Entonces, Ujú. digo, ¿cuánto de eso vamos a dejar también que nos penetre y que nos limite a la hora de construir nuestros propios caminos con nuestro negocio? Porque si todo nuestro negocio va a depender de esa mirada externa, lo que va a terminar pasando es que cada vez se nos va haciendo muy chiquititos, ¿no? Y nuestro negocio se Claro. haciendo cada vez más chiquitito y no hablo de ventas, sino del Ujú. el movimiento que yo le permito justamente, y el mostrarme, el hacer con sentido y demás,
se empieza a reducir porque, no está a la altura, porque, no, mirá, ya lo que logró, lo que hizo, que ya hay un montón, y entonces no muestro, no hago, y el costo de eso también es muy alto, El costo es alto, emocional. sí. Sí, 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 es un desgaste inmenso, porque aparte vos entre que no sabes qué querés, entre qué es lo que quieren otros, intentar hacerlo, y ahí cuando recién dijiste, yo iba a decir lo mismo, ni siquiera sabemos si es real, y acá como mi parte de comunicadora, o sea, es como, pero bueno, uno cae, porque digo, después yo también estoy en Instagram mirando todo, no es que, no miro las redes sociales y no me creo nada. Em, pero son todos los mensajes intencionados. Hay algunos con buenas intenciones y otros como capaz que no tanta. Pero yo he visto un montón de casos, creo que incluso esto viene, lo que vos decías al principio, elegimos seguir, porque creo que uno de los mayores... sí, o logros por ahí o cosas que hemos podido ver es como todo el valor que aportamos de EduConecta y agarrarnos fuerte de eso. Viste, cuando estás en esos momentos es como agarrarte fuerte de eso y de como con todas las personas con las que trabajás, lo que te dicen, como con tu comunidad. O sea, no importa si la de al lado está haciendo no sé qué cosa y también le funciona. Es como el foco acá, el foco en vos, el foco en tu comunidad y ahí nos vamos a desviar, seguro siempre, pero es importante volver. Y eso tiene que ver con me parece, con el autoconocimiento también, con lo que vos decías. Nuestro personal, profesional, con nuestro valor y del negocio. De hecho, ahora se me vino otra, en el último trabajo que estuve, que era más virtual y demás, me acuerdo que tenía una compañera que era bastante, bueno, no sé si bastante, pero más grande que yo, y yo le iba contando todo el proceso de EduConecta, y una vez me dijo, ¿sabes cuándo te va a empezar a ir mejor o vas a poder hacer todo eso que querés? Cuando vos te la creas un poco más. Cuando vos veas lo que otros ven de vos. Y yo dije, ay, no voy a ser así de arrogante, de creérmela, pero hoy puedo entender lo que fue ese mensaje, ¿no? Como si no uno siempre se queda chiquitito de no tengo nada para decir, esto no cambia y demás. Y no es creértela como de un lado más arrogante o soberbio, sino eso, como este es mi mensaje, esto es lo que hago y yo sé todo el bien que hace eso. Entonces, con eso para adelante. Sí, y es más, yo creo que esto aparte es algo que lo sufrimos muchísimo más las mujeres, ¿no? Esta cosa de como jugar chiquitito, ¿no? No Re, incomodar, no llamar demasiado la atención, porque es así como nos han educado, ¿no? Justamente más sí, sí. sumisas, no ocupando espacios. Entonces creo que a nosotras se nos pone como una doble vara que la mayoría de los hombres no las tiene, o sea, muchas veces cuando alguien dice, Ujú, no, bueno, porque no sé si subir este posteo, y mi pregunta es, bueno, ¿qué haría un hombre? Y no lo subiría. Bueno, entonces, ante estas situaciones, vaya y lo sube. pensá, ¿qué haría un hombre? Lo va a subir, listo. Entonces, anda y subilo, ¿no? O sea, como porque no tienen toda esa carga que nosotras tenemos justamente por el sistema en el que hemos sido Ujú, criadas, ¿no? Entonces, sí, creo que muchas veces esas cosas también se nos ponen en juego, ¿no? total. Pues, no puedo ser muy ambiciosa porque está mal, Ujú, que ambiciosa dentro de sí, lo que para sí, cada uno sea ambición, ¿no? Por sí, supuesto. sí, sí. Y esa invitación siempre a hacer un poco desde las sombras. Entonces también me parece muy importante como también animarnos a ocupar nuestro lugar, ¿no? Y que si Mm, realmente tengo un proyecto, quiero encarar algo, como animarme a dar esos pasos. Como ujú, decíamos, ¿no? Esas emociones van a estar, miedo, incomodidad, ansiedad, van a aparecer. No existe un camino perfecto, pero como decíamos antes, no, bueno, pero cuando yo transito mi propio camino, se siente esto de, bueno, lo intenté, ¿no? Y tiene sí. otro tinte que el costo de quedarme en la inacción y no hacer nada por lo que podría llegar a pasar. Sí, sí, tal cual. Y creo eso que decís, bueno, ahí podría estar una hora más hablando de mujeres y demás. Para mí fue algo muy clave en ese momento de transición. Igualmente hoy en día también que trabajamos con algunos clientes corporativos o de fundaciones. En general, las personas que los dirigen o ocupan cargos más altos son hombres. Y en el mundo emprendedor, oh casualidad, la mayoría somos todas mujeres. Entonces, para mí era muy loco, yo me encargo en EduConnect, además de la parte de marketing, de ventas y demás, tener llamadas de claridad
Y cuando venía un hombre, ya sea que emprendía o trabajaba dentro del mundo corporativo, siempre era referirse a su trabajo y al espacio directamente como una empresa. Y soy empresario. Y las mujeres, bueno, estoy viendo qué hago, un proyecto, un emprendimiento. Bueno, pero es algo chiquito. Eso fue flash hace 2 o 3 años cuando empezamos a combinar todo. Es un montón, porque ahí es cuando se empiezan a ver como esas cosas que parece que son más invisibles, ¿viste? Pero sí, incluso hoy mismo en las redes, yo veo, por lo menos dentro de la comunidad de EduConecta, o mismo incluso cuando yo digo, ay, voy a grabar este Reels así como estoy. Sí, porque estoy aburrida, me embola, perdón, la exigencia, entonces me tengo que maquillar, me tengo que cambiar, y vos ves después, pero es por el sistema, ¿no? No es por los hombres en sí, o sea, eh, una remerita negra y se terminó. Pues acá me ves con la remerita negra, ¿no? Entonces, hay, más allá de todo lo que hablamos y de todo lo que nos implica después, cargamos con esas otras exigencias. Sí. Entonces, el mensaje, si vuelvo a lo mismo, me agarro de ese mensaje y es con eso para adelante, o incluso también a muchas personas de nuestra comunidad, por ahí tenemos un público más avanzado y otras que recién empiezan, y no, y como les da cosa hablar o salir en cámara, y después uno en redes sociales ve, no sé, perdón, a Juancito de 18 años que ya que supuestamente anda en un yate por Ibiza y ya vivió 8 vidas. Y vos decís, Juancito. Entonces, es muy, muy loco como incluso a veces pienso como que cada vez esa lógica está cada vez más impuesta, ¿no? Entonces me parece como que es momento de que trabajemos en eso, en la salud mental, en nuestro autoconocimiento, para ganar esa seguridad. Que viste que te dije al principio, yo creo que es una de las cosas que más tengo. Incluso estando en pareja con un varón y que, bueno, él obviamente piensa algunas cosas muy parecidas a mí, cuando hay momentos que también eso se nota, ¿no? Capaz que cosas que yo dudo. Y vos ves del otro lado, vos no dudás, para nada, no, no. Y yo digo, claro, soy yo, o sea, ¿qué dudás? O incluso muchas veces es él quien me tiene que recordar o decir, pero literal me dice, pero vos te das cuenta de todo esto, lo que haces, o me dice, o por qué te sorprende tanto este resultado si venís haciendo todo esto. Y yo digo, es verdad, o sea, es verdad, pero sí, pasa un montón. Sí, por eso me parece también está bueno traerlo, porque sí, es una realidad que creo que como mujeres tenemos un doble trabajo, sobre todo Ujú, internamente, por este lugar que se nos ha dado y que creo que a la hora de emprender se pone también como muy, ¿no? Adelante nuestro y qué rol y qué lugar elegimos ocupar y que no sea justamente basado en estas creencias o en estas formas en las que nos han educado, ¿no? A nosotras y poder empezar a crear ese propio camino que quiero yo, más allá ujú. de lo que se espera, de lo que piensen, de lo que digan y lo que hagan. Que obviamente en palabras suena muy, muy bonito y muy Sí, fácil. obvio. El proceso implica de arremangarse, de meterse en el barro, de atravesar situaciones muy incómodas, pero vuelvo Tal al punto cual. de que creo que a veces ese resultado, y no hablo de resultado como logro material, sino como ese atravesar eso, hace que ganemos muchísima más confianza en nosotras, valor en nosotras, que empecemos a tener más una mentalidad de recursos, ¿no? De lo que sí tengo, de lo que sí sé, de lo que sí puedo, y no tanto desde la falta. Sí, me gusta, me lo anoto. Mentalidad de recurso, me encantó eso. Es que es así, uno siempre piensa mucho en lo que todavía no tiene o no logró, y no como en lo que ya tenés lo mismo, no solo material, o incluso esto que también decía hace un ratito, como que, bueno, ya pasaste por esas situaciones, incluso ahora tenés más recursos que aquella otra vez. Bueno, vamos para adelante con eso, pero sí, creo que es como un desafío también diario, relacional, social, un montón de cosas, y también aparece en las redes como muchos miedos a, viste, a los comentarios o al qué dirán, y a veces lo que más me sorprende es incluso no solo de un otro que no conozco, no sé, un hate, sino como...
¿y qué van a decir mis amigas que ven este reel o mi familia? Y yo es como, eliminalas, si no van a ser tus clientas, No, ¿para tal qué las cual. querés? Eliminalas, que nadie te vea, bloquear. Si ese está haciendo el tema, obviamente no soy psicóloga, entonces capaz que después hace terapia o otra cosa, pero desde mi lugar es como que no te frene eso. Pesa mucho la mirada externa y sobre todo también después cuando llegan esos comentarios en redes sociales de hate de personas que no están de acuerdo con uno y ahí hay canilla libre, pareciera hoy también como para decir cualquier cosa. Y creo que si eso hace un tiempo nos pasó y sigue pasando, hay alguien ahí como que nos tiene de hijas más o menos, pero incluso es como si eso nos pasaba hace 2, 3, 4, 5 años atrás, destruida. Entonces uno se prepara también para que te agarre mejor para algo y decís, bueno, sos vos y tu opinión, no soy yo eso que estás diciendo. Total. Pero bueno, es parte del camino y del proceso, ¿no? No hay fórmula mágica tampoco para qué hacer. Repetimos, no hay fórmulas Ay, mágicas. Que hoy en día venden sí, muchas fórmulas mágicas, claro. no las Bueno, hay. nosotras les decimos los espejitos de colores, o sea, acá hay unos espejitos de colores, no hay biribiri, no hay fórmulas mágicas. Si alguien quiere venir a Educonecta a que le digan A más B es igual a C, bueno, no. No es no es Por el eso lugar. también, claro, los grupales que hacemos son personalizados, entonces como que siento que esa es la mayor postura que uno tiene que tomar, ¿no? Y sostenerla. Y es lo que a veces más, no sé si cuesta, pero, viste, tentaciones hay por todos lados. De bueno, entonces no, con la fórmula es mejor. Pero no es así y se puede de otra forma y estoy segura de que es así. Totalmente. Para cerrar, Flor, dos cosas. Primero, Sí. cuando inevitablemente, como decíamos, en este camino emprendedor tenemos subidas y momentos de muchísima gratitud, pero también tenemos bajadas. Y bajadas no solamente por algo que no haya salido como queremos, sino porque a veces el mismo negocio nos, ¿no? nos succiona. ¿Qué cosas son las que te ayudan a volver a vos, ¿no? A justamente a no irte como a ese lado oscuro, a esa vieja Flor antes de hacer terapia y a la autoexigencia y demás? ¿Qué cosas son las que te ayudan a decir, frenemos un segundo y vuelvo a mí para, ¿no? Reacomodar y seguir accionando? Em, bueno, yo creo que, o sea, saliendo del trabajo primero, o sea, muchas, en la vieja Florencia seguiría haciendo, haciendo, haciendo y trabajando, ahora es como estoy ahí, o sea, darme cuenta. Después hay como muchas cosas más no sé, como operativas. También conocer como los tiempos. Yo soy mucho igual, con Caro también, de anotar muchos los tiempos, de tener mucha conciencia de qué lleva tanto, de la planificación, como muchas de esas cosas que hace el negocio, que a mí es una herramienta que ya hace 2 años más o menos que me viene ayudando mucho, de ser muy consciente. A mí esta semana no me tomó de sorpresa que iba a ser exigente. Yo ya lo sabía. Entonces me preparo para eso. Me preparo que trabajé un poco el fin de semana, pero para que esta semana no tenga que estar horas y horas todos los días, porque el fin de semana viajo, ¿no? Entonces como esas cosas que a veces uno puede pensar, me dicen, bueno, pero todo controlado y planificado. No, no es así. Pero decís, bueno, se puede presentar esto, entonces yo ya lo encaro preparada. Cuando me doy cuenta que son momentos que me estoy pasando, a mí lo que me empieza a molestar mucho es la vista. Porque, bueno, uso para la compu uso anteojos y demás. Entonces, cuando yo ya siento alguna molestia en la vista, es momento de frenar. Sí. Y ahí salgo a caminar, como frenar y conectar más con lo físico que con lo mental. ¿Sí? Y necesito salir. Eso me pasaba mucho también, viste, cuando estudiabas, que cuando estudiaba capaz de decir, bueno, no, necesito alejarme de esto y volver. Para mí es un gran ejercicio alejarme y volver. Y después me sirve mucho también en mi caso hablarlo. A mí me sirve mucho hablar, ver qué piensan las otras personas y demás, pero desconectar de eso. Eso creo que es lo principal y lo que más hago. Bien. Y ahora sí, para cerrar, como ya yo te lo he comentado en el mail, pero lo traemos siempre, estos episodios, el título de los episodios no los pongo yo, los ponen ustedes, porque siempre digo que ustedes son las protagonistas de su propia vida y las expertas en su vida.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo te gustaría que se llame este episodio? Ay, ¿y lo tengo que decir ahora? Sí. Porque no lo había pensado. Espontáneo, acá nos Creo, jugamos en espontaneidad. sí, sí, lo primero que se me vino a la cabeza cuando vos lo estabas diciendo, como yo lo llamaría algo como el estilo de frenar para renacer. Pero como que no se entienda, yo soy como más terrenal también, ¿viste? No como, lo mágico de, es el que no está mal, Te pero banco. soy yo. Como en un sentido más de, como esto, o capaz, por ejemplo, nosotras en EduConecta siempre le ponemos títulos y bajadas. Eh, entonces, capaz que podría ser algo como frenar para renacer y la bajada es, no sé, autoconocimiento, salud mental y proceso. O sea, como esas palabras claves que no es ni fórmula mágica ni espejito de color. Me encantó. Muchas gracias, Flor. La verdad que estuvo hermosa la charla. Me encanta también. No sabes, bueno, hemos hecho un vivo en su momento, pero fue mucho más desde el Sí, lado más académico, si se quiere. académico. Me encanta poder haber charlado con vos, conocer un poco más de vos, de tu proceso, conocer a la persona detrás de Ujú, EduConecta. Tenemos muchas cosas en común y me encanta, bueno, poder compartirlo. Así que de verdad, gracias por aceptar la invitación y bueno, y venir acá a mostrar un poco esa parte más vulnerable, ¿no? ujú. De tu proceso y de cómo lo has transitado. Así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos, Coti, por la invitación y también dar lugar porque después en el día a día uno se olvida como de ese lado más humano y demás y cuando hay espacios así que nos invitan a frenar y a, che, ¿qué te pasó? Cuando empezaste uno empieza a recordar y decir, y de acá me voy con una energía que ni te cuento, para lo que resta del día soy capa, capa, capa. No estás haciendo tapping por las dudas, aclaramos. No, 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 soy así, con una Te amo. postura, viste, de comunicación. Pero no, así que gracias por eso, la invitación y siempre lo que esperamos también desde a título personal, pero sé que EduConecta y Caro es así también, poder inspirar a otras personas como en un buen sentido y que somos personas que no teníamos en nuestra familia, en nuestro entorno de amigos, nadie que emprendiera y se puede, pero es tiempo, paciencia y lo que vos dijiste en un momento, meterse en el barro, chapotear ahí y volver a salir y volver a entrar las veces que sea necesario. Gracias, Flor. Muchas gracias. Gracias a vos, Coti. Este episodio llegó a su fin, pero eso no significa que esto sea el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las cosas que vemos, las herramientas, las estrategias que vemos en el podcast, es muy importante que sigas practicándolas y entrenándolas diariamente. Por eso también, si crees que este episodio puede ayudar a alguien, no te olvides de compartirlo, ya sea a una amiga, a otra colega o, por qué no, también a otra emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Mentalidad Poderosa. Muchas gracias por estar del otro lado.